Versículo 9. Poderosos en Cristo. 2 Corintios 12:9 dice así la siempre eficaz palabra del Señor. Te la leo en esta versión. Dios habla hoy. Dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Así que yo prefiero gloriarme en ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, aleluya. Tomen asiento, sean todos bienvenidos a este tiempo de celebración. El título de esta enseñanza es El poder de la fe. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, alimento espiritual y vida. Es por ello que he preparado una serie con principios de poder bíblicos impactantes que vienen del Señor para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser poderosos en Cristo? Esto nos bendecirá y nos inspirará en las áreas más importantes de la vida. Hablaremos de la fe, hablaremos de la vida en Cristo, hablaremos del amor y de otros temas más que tienen que ver con el empoderamiento del Señor para nuestras vidas. Mientras más conozcamos de lo que Dios nos dejó en las Escrituras, en su palabra, en la Biblia, más riquezas descubriremos. Por lo que nuestra fe se fortalecerá y estaremos más animados, más bendecidos, más dispuestos y disponibles para hacer la obra del Altísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice así en esta versión: mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Me gusta esta versión porque enfoca más exacto en el texto original. Algunas versiones dicen: más el justo por la fe vivirá. Una versión dice: porque me desencantará o me entristecerá, o inclusive alguna versión dice: me molestaré cuando alguien se aleje de mí, cuando alguien me rechace. Y esto tiene que ver específicamente cuando usted y yo tomamos pasos o tomamos algunas decisiones o decimos algunas palabras que nos alejan del Señor. Pero la parte anterior de este versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos dice que los justos podremos vivir en fe. Y me llama la atención esta versión porque él dice: mis justos, aquellas personas que yo he escogido y que viven en justicia. Esa gente, mira, le voy a decir algo que posiblemente le va a explotar las cotufas en la cabeza. Pero ese tipo de gente que habla la Biblia aquí no necesita dinero, necesita fe. No necesita contacto, necesita fe. No necesita, escúchame, influencia, necesita fe. Y es ese tipo de persona en lo que el Señor habla en la Escritura, que son los que están dispuestos a vivir en medio de la fe. Solo que lamentablemente nosotros, en algunos casos nos han enseñado una fe ficticia, esa fe de que dice que no importa que no hagas nada, solamente cree que Dios puede hacer milagro y listo, Dios lo va a hacer. No. Las cosas no funcionan así, o no generalmente funcionan así. Porque también tengo que decirte que cuando Dios va a hacer algo, no necesita ni siquiera ni que tú y yo creamos o que podamos creer en que Él puede hacer algo. Él simplemente lo hace y punto. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Pero en muchos otros casos,
Él espera que usted y yo podamos tener una actitud de fe, un compromiso de fe y una acción de fe para que Él pueda hacer su voluntad. Aquí el escritor de Hebreo nos anima a no abandonar esa fe, en el creer, porque es fácil tener fe cuando hay bastante plata, ¿verdad que sí? Uno se siente empoderado, uno se siente animado, uno se siente bendecido, uno se siente, wow, estoy comiendo al mundo. Cuando hay bastante dinero, o cuando hay dinero suficiente para vivir una vida cómoda. Por ejemplo, usted y yo tal vez tendríamos un poquito más de tranquilidad y paz en nuestra vida y en nuestro corazón si tuviéramos de repente $1.000.000, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué? Por el simple y llanamente hecho de que eso nos bendice. De hecho, si no fuera de dólares, si no fuera de bolívares, también fuera bien, o pesos. También la cosa fuera más o menos ahí. No tanto que diga que bruto, que diga no, pero sí, por lo menos nos ayudaría en algo. Ahora, préstame atención a esto. El asunto es que muchas veces nosotros nos animas o nos impulsa a vivir por fe solo cuando las cosas van bien. Cuando hay abundancia de alimento en nuestros hogares. Cuando nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres están sanos, saludables. Cuando tenemos la capacidad o la habilidad para salir de vacaciones, para disfrutar unos días de paseo. O en reuniones como estas, al salir decíamos, le preguntábamos a nuestro cónyuge qué te gustaría almorzar hoy. Pero no solamente le preguntamos, sino le invitamos y le llamamos para que coma eso que le gusta, o que quiere, o que desea, o que anhela. Es fácil tener una fe de esa manera. Es fácil tener una fe en la abundancia. Pero escúchame lo que te voy a decir. Tenemos que hacer crecer nuestra fe también en tiempos de crisis. De hecho, la mayoría de las veces en la que nuestra fe crece es en los tiempos difíciles, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de persecución, en los tiempos donde la cosa no va bien. En esos momentos, en esos tiempos, es donde tenemos que mostrar mediante la fe esa paciencia en esperar a que el Señor obre. Es esa la fe verdadera. La fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero también significa esperar en lo que Él está haciendo a nuestro favor en el presente y creer firmemente en lo que Él hará en el futuro. O sea, se trata de creer en el Señor, no solamente por lo que Él ya ha hecho, sino por lo que Él está haciendo ahora y en lo que Él hará en breve, en el futuro. Esa es una verdadera fe. Una fe que se fortalece, es una fe en la que estamos dispuestos a hacer la obra del Señor a pesar de. Porque qué sabroso es hacer la obra del Señor cuando todo está bien, ¿verdad que sí? Cuando hay dinero, cuando hay fama, cuando hay multitudes, cuando hay alimento, cuando hay buena casa, buenos vehículos. Qué bueno es hacer la obra de Dios así, ¿verdad que sí? Como dicen por ahí los chamos ahora en este tiempo, eso es un jamón. Eso es mantequilla. Servir al Señor cuando tenemos buenos sueldos, buenos salarios, buenos ingresos. Pero qué tremendo es servir al Señor en países donde hay persecuciones,
donde buscan los cristianos para matar. En estos días mataron en unos países africanos muchos cristianos. Según las estadísticas, dicen que hay alrededor de cerca de 200 cristianos lo mataron. En esos lugares, en esas situaciones, o en los lugares donde el dinero no nos alcanza, donde pasamos necesidad, donde no comemos completo porque no tenemos los alimentos suficientes, y aún así decidimos seguir sirviendo y honrando al Señor. Mira, en esos momentos es donde desarrollamos una fe poderosa. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida en este mundo? Para algunos, bueno, en realidad es para la gran mayoría, viven es según la carrera. Bueno, según el título que tengo, la profesión, o por un sueño. Bueno, porque mi sueño es alcanzar esto, es lograr esto, es ir para tal lugar, sitio. O por la fama, porque soy famoso. Porque la gente que me ve siempre me quiere pedir un autógrafo, si quiere tomar una fotico conmigo. O simplemente porque, bueno, porque tengo bastante dinero. O quiero alcanzar tal cantidad de dinero. O cualquier otra área. El asunto es que sea lo que impulse nuestra vida se convertirá en nuestra prioridad diaria, moldando nuestra voluntad y nuestro carácter hacia eso. Por ejemplo, si a nosotros nos mueve la profesión, el intelecto, el conocimiento, toda nuestra vida se enfocará en eso solamente. En el mayor conocimiento, en la mayor destreza, en mayor capacitación, en el mayor intelecto. Si nos mueve la fama, entonces cada ratico vamos a hacer un reel, un video, una publicación, y siempre estaremos bombardeando constantemente las redes sociales para que la gente nos conozca. Si nuestro deseo, nuestro anhelo es simplemente la riqueza, entonces el enfoque de nuestra vida solo será eso. Descuidaremos la vida espiritual, descuidaremos la familia, descuidaremos, mira, la obra, el servicio en el Señor, solo por el dinero. Piénsalo por un momento. Si nuestra razón de vivir es falible, tarde o temprano nos sentiremos frustrados. Si nuestra razón de vivir son las cosas materiales, las cosas humanas, créame que tarde o temprano nos frustraremos por la vida que llevamos. Porque yo soy de lo que creo que todo lo humano, todo lo natural, todo lo común, es un medio para alcanzar un propósito divino. No es el fin de la vida. El dinero, la fama, la familia, la pasión, el amor, el deseo, el disfrute, es un medio para alcanzar un propósito divino. No es el fin de nuestras vidas. Para algunos el fin de su vida es ir a un país, conocer un país. Por ejemplo, nuestro hijo Bernie siempre ha estado apasionado por conocer España. Él es apasionado por el fútbol, le gusta el equipo del Real Madrid, el mayor ganador del Champions a nivel mundial. Y él dice, un día yo estaré en el Santiago Bernabéu y voy a gozarme ese día. Es un sueño. Y no es tan malo, un deseo, un anhelo que podamos tener. Nuestra hija siempre le ha apasionado Francia. Así que posiblemente en el futuro tengamos 2 hijos europeos. El asunto es que no está mal en que podamos tener un deseo, un anhelo,
en alcanzar algo, en conquistar algo, en obtener algo. Claro que no. No hay problema en eso. El problema es que yo creo que, por ejemplo, estar en la, ¿cómo que se llama la torre? De Fer. Pues la pizza es la que está en Italia, no la que está en Francia. Torre de Fer, ahí en Francia disfrutando ese paisaje, o en el Santiago Bernabéu viendo un juego tremendo allí, del Real Madrid y el Barcelona. Por cierto, en estos días vi una publicación que unos venezolanos que están en Colombia, que gastaron más o menos como unos $4,000, perdón, 4,000 euros, para ir a ver un juego, del último juego que hubo en el Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Barcelona. Qué sabroso, ¿verdad? Te dice, vamos un momentico ahí a España, un jueguito, vale, ya venimos. Qué sabroso. Como dice alguien que conozco y admiro mucho, dice, qué sabroso es tener plata, ¿vale? Pero escúchame, todo eso yo creo que es un medio para alcanzar algo más extraordinario. Por ejemplo, la salvación y la vida eterna. Por ejemplo, el servicio y la honra al Señor. Por ejemplo, el predicar la palabra. Yo no digo que no, a mí me gustaría vivir y disfrutar un juego en el Santiago Bernabéu. Pero ¿sabe qué me gustaría a mí? Estar en el Santiago Bernabéu predicándole a cientos de miles de personas. Eso me gustaría más. No ver un juego, predicar la palabra allí. Eso me gustaría más. A mí me gustaría estar en la Torre de Eiffel, allá en Francia, disfrutando esa vista. Pero me gustaría más predicarle a alguien allí. Me gustaría más hacer evangelismo en ese lugar. Me gustaría más. Me gustaría más. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque todo lo material y todo lo humano, apréndase eso, usted que está aquí y usted que me ve por las redes sociales, tiene que ser un medio para alcanzar algo más excelente, para alcanzar lo que viene del Señor, para alcanzar lo espiritual. Quiero hablarte un poquito más de la fe. Primero, en realidad, ¿qué significa vivir por fe? Romanos capítulo 1, versículo 17, dice esta versión así, de esta manera. Romanos 1, 17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¡Ja! Me gustó esa. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos apto para la vida eterna. Al confiar en Cristo, entramos en buena relación con Dios. Del principio al fin, Dios nos declara justo por fe y solo por fe. No es por nuestras capacidades, no es por poder ir a disfrutar un juego en el Santiago Bernabéu o estar en la Torre Eiffel allá en Francia. No, no, no. Simplemente todo esto es por fe. Por creer en que Dios puede hacer algo en nosotros y con nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. Pablo cita esta expresión que fue declarada allá en Habacuc. Vivir por fe. Quizás se refería no solo a la vida presente, pero Pablo amplía el concepto para incluir también la vida eterna. Al confiar en Dios, obtenemos salvación, hallamos vida ahora y para siempre. Mira, para nosotros los cristianos, es fácil creer que tenemos la salvación y la vida eterna por fe. Es fácil eso. Pero en realidad esa es una de las cosas
más difícil de creer. ¿Cómo es esto, pastor? Seguro que usted se está preguntando eso. ¿Cómo es eso, pastor? No entiendo. Bueno, me escuchen. Para nosotros, nuestra base fundamental del cristianismo es la salvación y la vida eterna. Es que si venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos asegura que en Él tendremos una vida eterna. O sea, no veremos la segunda muerte, sino que viviremos eternamente con Él, en su presencia, disfrutando de su plenitud. Ahora escúcheme esto. Esa es la base fundamental del cristiano. Seremos salvos. Gloria a Dios, aleluya. Y fíjate que para nosotros, que es nuestro fundamento, es fácil creer en eso. Pero para un inconverso es difícil entenderlo. Y aún para nosotros los cristianos también. Pero como cristiano a veces se nos facilita eso porque es el fundamento de nuestra creencia. Pero se nos es difícil confiar en que Dios puede solventar nuestro problema económico. O se nos hace difícil creer que Dios puede darnos alimento para comer. O se nos hace difícil de que Dios puede sanar cualquier enfermedad en nuestro cuerpo. O se nos hace difícil de que Dios puede realizar algún milagro que estamos necesitando, clamando, pidiendo. Se nos hace fácil creer en la salvación y en la vida eterna, que yo considero que es el mayor de los milagros que nuestro Padre eterno nos puede dar, a $1.000.000. Que eso es papaya. Pero creemos en la salvación y en la vida eterna, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque para las cosas espirituales a veces se nos hace fácil creer. Creemos que Dios nos salvará. Creemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Creemos que el día que partemos de esta tierra moraremos por la eternidad con Cristo. Se nos hace fácil creer eso en la parte espiritual. Pero cuando trasladamos esa fe a la parte material, uy, ¿cómo se nos hace difícil eso? ¿Cómo se nos hace difícil creer y vivir por fe? Vivir por la fe es tener la confianza plena y constante en Dios como alguien sin quien no podamos vivir, como el aire o el oxígeno que necesitamos para vivir. Si usted está viviendo el día de hoy, no es por el oxígeno, no es por el aire, no es por el planeta Tierra. En realidad es por fe. Mira, aquellos planes conspirativos de que siempre existen, algunos lo exageran y otros los inventan, y algunos tratan de manipular esas cosas para aterrorizar a la gente. Hace como 2 o 3 días atrás pasó un asteroide o algo así por el estilo cercano a la Tierra. De hecho, es uno de los más cercanos, de gran tamaño, y muy cercano, y entró de hecho a nuestra atmósfera. Y hay una cantidad de teorías conspirativas, algunas reales, algunas media ficticias, algunas inventadas, alguna broma, el 31 Atlas, eso es un desastre. Algunos están diciendo que era una nave espacial porque de hecho despedía luz. Entonces decía, mira, hay gente que tiene luz prendida allá adentro. La verdad, déjenme decirle algo. Haya sido una nave espacial o no, haya sido un asteroide o haya sido simplemente, escúchame, a Dios que agarró un pedacito de masa por ahí. Voy a asustar ese pocotón de gente, voy a ver cómo se ponen. Mira, lo que sí yo estoy seguro es que nuestro Señor en breve viene y no sabemos si esa es su nave espacial. Y pasó todo ese para ir haciendo reconocimiento de la tierra para ver cómo está la gente. A ver, pónganse pila, pues arrepiéntanse de su pecado, no jueguen sin vergüenza.
El asunto está que con esteroides o sin esteroides el Señor viene. Y la verdad es que si llegan los marcianos, los jupitinianos o los neptunianos a la tierra, yo sé que mi Redentor vive. Mira, la Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a la que normalmente ofrece el mundo. El mundo fomenta la autosuficiencia, cree en ti, piensa en ti, tú puedes, el poder está dentro de ti, tú lo vas a lograr, echa para adelante. El mundo fomenta la dependencia de los recursos materiales. No, si tienes dinero, lo vas a alcanzar, lo puedes lograr, vamos. O el apego a las garantías humanas. Pero si nuestra vida depende de esas cosas, de las personas, o incluso de nuestras propias fuerzas, inteligencia o salud, capacidad, tarde o temprano, nos encontraremos sin nada de eso. No tendremos la fuerza, no tendremos la plata, no tendremos el dinero, la capacidad, la habilidad, el conocimiento, lo que sea. Y todo esto tendremos problemas. Por supuesto, todas nuestras habilidades son importantes y pueden impulsarnos para alcanzar muchas cosas en la vida. Pero, ¿y si un día nos faltan todas esas cosas? Recordemos lo que le sucedió a Job. Tenía dinero, tenía ganado, tenía familia, disfrutes, fiestas, lujos. Y día tras día lo fue perdiendo todo. ¿Qué es lo que nos mantendrá en la vida? Solo Dios. Pero necesitamos creer en Él con todas nuestras fuerzas. Creer en que el Señor puede hacer milagros. Así como los malvados babilonios. Hay gente de esa manera. Confía solo en sí mismo y por eso cayeron y caerán. Pero la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo nos resulta de gran ayuda a todos los cristianos. Nos resulta de un empoderamiento tremendo. Sobre todo cuando tenemos que vivir en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Sin ver señales de esperanza, como creyentes debemos confiar en que Dios dirige todas las cosas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Lo segundo que quiero decirte hoy es que los justos viviremos. Así que si usted no es tan justo que digamos, Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice así. Habacuc 2:4 dice, míralas a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Aleluya. Necesitamos ser fieles al Señor. Habacuc se preguntaba, ¿por qué una Babilonia, una nación que aún era más pecaminosa que Judá, sería utilizada para traer juicio contra Judá? Y es que a veces el Señor se la juega así de esa manera. El Señor a veces utiliza a alguien perverso o a alguien peor que uno para enseñarle a uno lo que uno tiene que hacer. Créame. Es poco a veces cuando Dios utiliza a alguien mejor que uno. Casi siempre el Señor utiliza a alguien que está peor que uno. Mira, al responder al profeta, Dios primero le aseguró que veía a los soberbios y sabía que su alma no era recta. ¿Por qué? Porque el orgullo está en todas partes y toma todo tipo de forma y de persona. Mira, hermano, créame. Le voy a dar algunos ejemplos de esa gente orgullosa. Por ejemplo, está el rico, que tiene bastante plata. Y es orgulloso por lo que tiene. Y entonces cuando se compra un tremendo reloj,
o cuando tiene una tremenda cadenota, o cuando entra con un tremendo carrazo nuevo, o camioneta nuevo, 0 kilómetros, y entonces se baja de la camionetota, tú sabes. Está el pobre. ¿Y sabe usted que hay gente que se siente orgullosa por tener menos o por no tener nada? Y se siente, wow, vivo por fe en Cristo porque no tengo que comer hoy. Aleluya. Está el talentoso y se siente orgulloso por lo que puede hacer, por lo que puede crear. O está el que no tiene nada de talento y se siente orgulloso porque tiene que esforzarse más y trabajar más duro para poder alcanzar las cosas, que el talentoso lo hace con cualquier cosa. Pero también está el religioso y es orgulloso de su religión. Pero también está el incrédulo y se siente orgulloso de su incredulidad. En creer en que no cree en nada. Y está el establecido, orgulloso de su lugar en la sociedad. No, porque yo vivo en tal lado, o yo me lo rodeo con fulano, perencejo y sutanejo. O está el contracultural, orgulloso de su condición de marginado. O está el docto, orgulloso de su inteligencia, de su saber, de su conocimiento. Y está el sencillo, orgulloso de ser una persona sencilla. Mira, entendamos esto. Si hay un pecado mundial, universal, extremadamente permeable a todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, es este. ¿En dónde no se encuentra el orgullo? Está entre los más altos y más elevados del mundo. Allí lo vas a encontrar. Y luego ve y lo busca entre los pobres y los miserables, y allí lo encontrarás también. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos de un mendigo como en las túnicas de un príncipe. Y una ramera puede ser tan orgullosa como una modelo de castidad. El orgullo es una criatura extraña, nunca se opone a su alojamiento. Y puede ser permeable fácilmente para cualquier tipo de persona, independientemente de quién sea. Vivirá bastantemente y cómodamente en un palacio y vivirá igualmente en sus anchas, en una choza, en un rancho, en el peor barrio del mundo. ¿Hay algún hombre o mujer en cuyo corazón no acepte el orgullo? Todos, de una manera u otra, hemos sido permeados por el orgullo. Considero que este es uno de los pecados que ataca a todo ser humano. Tanto es así que el orgullo puede ser especialmente peligroso incluso dentro del pueblo de Dios. En una oportunidad, un hombre se acercó al escritor y predicador inglés John Bunyan después de una predicación y le dijo que había predicado un excelente sermón, porque de hecho a todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, a todos los que llevamos el mensaje de Cristo, a todos nos gustan que nos digan, wow, pastor, wow, apóstol, wow, profeta, wow, siervo del Señor, tremenda palabra. Qué buena predicación esa, excelente, me gustó mucho. Y a todos gustan que nos digan esas palabras, o no una palmada, ¿verdad? Y nos digan, tremendo mensaje, cómo Dios te usó. Inclusive hay unos que van más allá.
Pasó un caso una vez que estábamos en una actividad X, en algún lugar X, y varios estábamos predicando, y el que predicó antes de mí, después que se bajó y predicó, se me acercó y me dijo, viste tremendo mensaje que prediqué, ¿no? Y yo me quedé viendo así y decía, wow, este se pasó de orgulloso, vanaglorioso. Este rompió todos los récords. Ni siquiera esperó que uno le dijera, oye, mira, tremendo mensaje, sino que no, viste, tremendo, ¿no? Lo que yo hice, ¿no? Así que este hombre se le acercó a este predicador, a John Bunyan, y le dijo, tremendo mensaje, tremenda predicación que diste. Y este hombre, su respuesta fue, llega demasiado tarde. Le respondió Bunyan, el diablo ya me dijo eso antes de bajar del púlpito. ¡Wow! Tremenda palabra. Siéntete orgulloso yo. Porque es una palabra poderosa lo que tú dijiste el día de hoy. ¿Sabe? Satanás es tan astuto que puede decirle al hermano que ora que se sienta orgulloso de la oración que acaba de hacer. ¡Wow! Tremenda oración. O del pastor que está en acelerado crecimiento, que se siente orgulloso de su crecimiento. O del apóstol, o del profeta, o del siervo del Señor, cuando ora por alguien y es sanado, siéntete orgulloso de la unción que tiene. Mira cómo Dios te usa con sanidades, con milagros, siéntete orgulloso. Y uno se le empieza a inflar el pecho y sentirse poderoso. ¡Wow! Inclusive, algunos se sienten orgullosos del título que tienen. Pastor, maestro, profeta, apóstol, evangelista o secretario personal del Espíritu Santo. Cualquier título. Y entonces siempre que van a hablar nunca dice hola. Habla el pastor, el profeta, el apóstol, Leivin Arcia. Y no está mal donde uno se puede referir en lo que Dios le usa. ¿Cuál es el problema? Pero yo siempre he dicho que no hay mayor título que uno puede tener sino siervo de Cristo. No hay mayor título que ese. Inclusive el diablo le puede decir a ese hermanito que no hace bulla, que no grita, que no canta, que no toca ningún instrumento, que no... Simplemente aquel hermanito que viene o hermanita que viene y se siente en una silla y listo y más nada. Simple. Que se sienta orgulloso de su humildad. Mira, donde quiera que se encuentre el orgullo, siempre es odioso para Dios, incluso también es odioso para las personas. Porque cuando uno detecta una persona orgullosa, uno le empieza a caer tan mal a la gente después y dice, Dios mío, esa gente que se la echa, esa que... No, porque Dios... No está mal que uno cuente su testimonio, cómo Dios lo usa, cómo Dios ha hecho milagros, está bien, no hay problema. Pero hay veces hay gente que se la pasa solamente hablando de lo bueno, de lo extraordinario, y poco hablan del Señor. La gente no puede soportar una persona orgullosa. Y es por eso que a alguien orgulloso, si le queda algo de sentido común, ve a menudo que es así. Y por eso trata de fingir modales de modestia. Parecerá humilde cuando en realidad no lo es. Si tiene la sospecha de que todos a su alrededor lo detestarán si saben que es orgulloso.
Pero Dios no puede soportar el orgullo. Y esa tiene que ser parte de nuestra ocupación diaria, derribar todo orgullo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Escúchame esto. Tengamos presente esto. En contraste del orgullo está el justo. El principio de su vida es la fe en lugar del orgullo, que mira hacia sí mismo. La verdadera fe mira fuera de sí mismo, hacia el Señor. Mientras que el orgullo siempre mira hacia uno mismo. No, es que yo, no, pero es que lo puedo lograr. No, que lo puedo alcanzar. No se trata de pensar en positivo, no. Porque una cosa es pensar en positivo y otra cosa es el positivismo. Son dos cosas distintas. No se trata de pensar en positivo. Claro que tenemos que pensar en positivo. Pero el positivismo es creer solamente en uno y no me importa los demás. Pero la fe se radica no en creer en mí, sino creer en el Señor. En eso es que radica la fe. Esta breve declaración del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes citadas en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo. Pablo lo usó para mostrar que el justo vive por la fe y no por la ley. Estar bajo la ley no es el camino para ser justo delante de Dios, solamente es vivir por fe. Si somos declarados justos, es decir, aprobados ante Dios, lo hemos hecho por una relación de fe. Si nuestra vida se trata de vivir bajo la ley, entonces Dios no nos encuentra aprobados. Ante su audacia declaración de la verdad del Evangelio, en una oportunidad, Martín Lutero, que era un monje agustino, como monje peregrinó a Roma y al cruzar los Alpes cayó gravemente enfermo. Mientras yacía enfermo sintió una gran agitación, tanto física como espiritual. Y le vino a la mente el versículo que antes lo había conmovido. Allá en Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Cuando Lutero se recuperó, se fue a Roma e hizo las cosas de turista que hacían todos los peregrinos. Un día llegó a la iglesia de San Juan de Letrán, donde hay una escalera que se dice que es del salón del juicio de Pilato. Era costumbre que los peregrinos subir esa escalera, pero nunca de pie. Subían dolorosamente un escalón una vez de rodillas. Todo de rodillas. Rezando y besando los escalones, donde se creía que había caído la sangre de Jesús. Lutero llegó a ese lugar y comenzó a hacer lo mismo que todos los peregrinos hacían. Porque el Papa prometió una indulgencia a todos los que subieran los escalones de rodillas y rezaran. Mientras Lutero hacía esto, recordó las palabras de Habacuc. El justo por su fe vivirá. Se dice que cuando recordó esto, se detuvo, se puso de pie y caminó y se fue directamente a su casa en Alemania. Algunos inclusive aseguran que la reforma comenzó en esas escaleras. Antes de que esas palabras vinieran a mi mente, yo odiaba a Dios y estaba enojado con él, no contento con asustarnos a los pecadores de la ley y con la miseria de la vida, aumentaba aún más en nuestra tortura del Evangelio, porque teníamos que subir esa escalera, pesando cada escalón de rodillas, lastimándonos, lacerándonos, y para sufrir más.
Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mi vida, entendí esas palabras. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces me sentí nacido de nuevo como un hombre nuevo. Entré por las puertas abiertas al mismo paraíso de Dios. Esta es la declaración que hizo Lutero según James Bond. No James Bond de la agente 007, no. James Boyce. Así que somos llamados a vivir por fe. Y nada más. Sin embargo, algunos cristianos viven por devociones. Otros viven por obras. Otros viven por sentimiento. Y otros según las circunstancias, según como vamos viendo, vamos yendo. Pero es necesario que usted y yo aprendamos a vivir por fe. Pero escúchame esto. Cada uno de estos no tiene sentido y siempre será muy peligroso confiar en ellos y sin fe. La fe nos mantiene de pie aunque parezca que el suelo ha desaparecido bajo nuestros pies. La fe en Cristo nos sostiene cuando las fuerzas disminuyen o cuando la oscuridad limita nuestra visión. La fe permanece en un verdadero cristiano cuando las cosas van mal y pésimamente terrible. Allí la fe se mantiene. Aleluya. Así que vivamos por fe. Y número 3. Justo que vivieron por fe. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice esta versión. Gálatas 3:11 dice así. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En hebreo, la parte importante del versículo tiene solo tres palabras. El hombre justificado. Por su fe vivirá. Cada palabra en Habacuc 2:4 es importante y el Señor la cita 3 veces en el Nuevo Testamento, solo para resaltar la plenitud del significado. Romanos 1:17 dice, es el comentario sobre el hombre que justificado, el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38 es el comentario sobre la fe, el justo por su fe vivirá. Y Gálatas 3:11 es el comentario sobre la vida cristiana, el justo por su fe vivirá. Así que todas hacen la misma declaración de fe, entendiendo tres propósitos: hombre justificado, palabra acertada de la fe y la vida cristiana. Vivimos por fe. Te voy a hablar de algunos personajes que vivieron por fe. El primero, Abraham. Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, su hijo, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, dispuesto a sacrificar a su hijo, al único que tenía, por fe. Por eso Abraham es considerado como el padre de la fe de todos los que creen. Toda la familia de la tierra son bendecidas por medio de sus descendientes. Jesús fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó a caminar con Dios.
creyó en él y lo obedeció estando dispuesto a ofrecer lo que más a mí. ¿Sabe? Abraham creyó y fue enviado a un lugar que no conocía. Todos nosotros somos bendecidos por la descendencia de Abraham. Y Jesús es parte de la descendencia de Abraham. En nuestra vida tendremos que tener que dar el primer paso de fe ante una situación nueva o desconocida. Pero siempre valdrá la pena caminar por fe en el Señor. Dar el paso y decir, Señor, yo creo que esto viene de parte tuya. Tú me has hablado que esto, y así que yo voy a dar el paso de fe. Creer en Dios. Segundo ejemplo que te voy a dar, Noé. Hebreo 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre y su familia, según los estudiosos, según los teólogos, pasaron cerca de 100 años construyendo un gran barco, confiando totalmente en Dios y en su palabra. Que va a caer agua, chamo. Así que hazte un barco. ¿Y un qué? Un barco. Y eso como ¿para qué? Para que flote, porque va a caer agua del cielo, que va a caer. Si a nosotros nos dicen hoy que va a caer un diluvio, ni siquiera creemos y sabemos que va a caer unos chaparrones en algunos lugares en estos últimos días atrás y se ha inundado un pocotón de lugares. En aquel tiempo no llovía, no caía agua del cielo y mucho menos se inundaban las cosas. Así que creer en algo que jamás y nunca en la vida se ha visto ni ha pasado, que Dios no dijo que va a pasar, ¡wow! Eso es fe, hermano. Pero sin embargo, por la fe en la bondad de Dios, Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. Y en medio de una sociedad corrupta, Noé andaba con Dios. Y por la gracia del Señor, Noé fue salvo y toda su familia por la fe juntamente. Gloria al Señor. Así que sigamos firmes, usted y yo, en la palabra del Señor. Aunque el mundo que nos rodea viva bajo patrones diferentes y contrario a la voluntad de Dios, vale la pena ser fiel al Señor hasta el fin, hasta la muerte. Vale la pena. Tercer ejemplo, Job. No puede pasar Job. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Una de las últimas palabras que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job es el vivo ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Job perdió los recursos, sus bienes, su familia, su trabajo, todo lo que había conquistado por muchos años, lo perdió todo, hasta su salud. Empleado, todo lo perdió. Además de todo ese sufrimiento, él también perdió su salud, su vida. Y no como si fuera poco, solo le habría quedado maldecir a Dios y morir. Que de hecho, ese fue el pésimo consejo que le dio su mujer. Pero este hombre sufrido, que no pecó contra Dios, creía que su Redentor vivía y tenía una convicción, o sea, una fe y una esperanza futura de que el Señor triunfaría sobre la tierra y que el Señor actuaría con justicia. Mira, si Job hubiera descarriado al final, Dios no se hubiese complacido y Job no habría podido tener la oportunidad de conocer al Señor de una manera personal y directa. Total. Por eso fueron las palabras de él. Oye, yo había escuchado de que tú existes. De oídas te había oído. Yo había escuchado que había gente que hablaba de ti.
Pero ahora realmente te conozco que eres real, que eres verdadero. Así que no renunciemos a la verdad, a la verdadera fe en el Señor Jesucristo. A esa fe real. Que aunque parezca que estamos perdiendo todo, inclusive lo más preciado de la vida, aferrémonos al Todopoderoso. Hagamos de Dios nuestro mayor tesoro. Encontremos en Él nuestra fuente de fe, fuerza y esperanza para vivir. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Escuche esto. Vivir por la fe puede exigir que renunciemos a otros modos de vida. No están basados en la confianza en Cristo. A veces vivir por fe se trata de dejar, desechar, abandonar. Así como por ejemplo le pasó a Abraham. Cuando Dios le dijo, chamo, tengo un propósito contigo. Te voy a mostrar y te voy a enseñar de la fe. Así que deja toda tu riqueza, deja todas tus comodidades, deja todo lo que tienes y márchate porque te voy a mostrar un lugar donde quiero que tú estés. No es fácil. Algo así como el Señor nos dijo a nosotros cuando estábamos en Cumaná. Pero escúcheme esto, creer en las garantías de este mundo que transmiten una falsa sensación de seguridad solo nos causará frustración. La fe es la fuerza que nos impulsará a seguir adelante aun cuando parezca que todo está por desmoronarse. A pesar de las adversidades que tengan que enfrentar, creer en Jesucristo, que es el Redentor vivo, nos ayudará en las aflicciones y nos sostendrá en la fe. Te va a regalar una perlita de sabiduría hoy. Decidamos vivir por fe mientras vivamos. Pase lo que pase, no negociemos nuestra fe. Dejemos que ella moldee nuestro carácter y que guíe nuestras decisiones todos los días. Así que aprendamos a vivir por fe. Oh, levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, sabemos que no es fácil. Sabemos que cuando pasamos o vivimos, observamos las cosas a nuestro alrededor y vemos que las cosas están difíciles, duras, adversas, que las cosas se están muriendo, enfermas, desahuciadas, o que vemos que todo se ha acabado y que no hay solución. Solamente nos queda algo, Señor, y es vivir por fe. Es creer en que tú puedes hacer algo poderoso en nuestras vidas. Señor, yo te pido que hoy nos ayude a seguir creyendo en ti, a seguir perseverando en tu palabra a pesar de lo que podamos estar viendo el día de hoy. Señor, abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver, así como pasó con aquel profeta y aquel siervo, cuando estaban asustados en medio de los enemigos, aterrados. Y el profeta le dice al Señor, Señor, abre los ojos de mi criado para que pueda ver la multitud de ángeles que están a nuestro favor. Señor, ayúdanos a ver por fe lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a ver por fe, Señor, y entender tus propósitos. Y aun cuando no lo podamos entender, ayúdanos en fe a obedecerte y a seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios en esta mañana y glorifícale a Él, exalta.